Buenos días, yo les voy a hablar sobre las rotaciones ortogonales. Bueno, antes de comenzar con este tema, vamos a ver una pequeña introducción sobre el análisis factorial. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de conjuntos numerosos de variables. Los grupos homogéneos se forman con variables que correlacionan mucho entre sí y procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. El análisis factorial es, por lo tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Existen dos formas básicas de realizar la rotación de factores: rotación ortogonal y rotación oblicua. En este caso, como ya se había mencionado anteriormente, vamos a hablar sobre las rotaciones ortogonales. Los ejes se rotan de forma que quede preservada la incorrelación entre los factores, es decir, los nuevos ejes o ejes rotados son perpendiculares de igual forma que lo son los factores sin rotar. La ventaja principal de las rotaciones ortogonales es su simplicidad, ya que los pesos representan las correlaciones entre los factores y las variables. Entre las rotaciones ortogonales se encuentran tres principales, las cuales son Varimax, Quartimax. Primero comenzamos con la rotación Varimax. Trata de que los factores tengan unas pocas saturaciones altas y muchas casi nulas en las variables. Esto hace que haya factores con correlaciones altas y con un número pequeño de variables, y correlaciones nulas en el resto, quedando así redistribuida la varianza de los factores. Rotación Quartimax. Trata que una variable dada esté muy correlacionada con un factor y muy poco correlacionada con el resto de los factores. Se usa menos frecuente que la anterior. A continuación se muestra un ejemplo. Se considera una muestra de los años de vida esperados por país, edad y sexo. Como podemos ver en la tabla, en un costado se muestran los países. Luego, para mayor facilidad de comprensión, se separó por hombres y por mujeres. Los del recuadro azul son los hombres y los que se encuentran dentro del recuadro rojo son las mujeres. Y en el encabezado de arriba nos muestra por la edad y por el sexo. Por ejemplo, si es un hombre de un promedio de 25 años y así para poder... Se usa un análisis factorial por máxima verosimilitud. Primero se prueban tres soluciones con 1, 2 o 3 factores, observándose que la solución con 3 factores es la adecuada. Al observar el test con la hipótesis nula de que con 3 factores es suficiente, se obtiene la solución rotada Varimax por defecto y se observa en el primer factor está muy relacionado con la esperanza de vida y el nacimiento para hombres y mujeres. Segundo factor, refleja la esperanza de vida por edades más avanzadas. Tercer factor, tiene los pesos factoriales más altos en la esperanza de vida de hombres entre 50 y 75 años. En el primer eje se observa que en un extremo se sitúan Camerún y Madagascar frente a otro extremo donde está Estados Unidos. En el tercer eje se sitúa que el valor más alto, Argelia, tiene alta esperanza de vida para hombres de edad avanzada frente a Camerún. Una forma de realizar de manera simple este tipo de temas es por medio del siguiente programa. Es un conjunto de programas orientados a la realización de análisis estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Con más de 30 años de existencia, es en la actualidad el paquete estadístico con mayor difusión a nivel mundial. En el año 2014, este fue definido en la página oficial de IBM SPSS Statistics como el software estadístico líder mundial para empresas, gobierno, organizaciones de investigación y académicas, y como un conjunto de datos y herramientas de análisis predictivo fácil de utilizar para usuarios empresariales, analistas y programadores estadísticos. Este software proporciona a los investigadores herramientas que permiten consultar datos y formular hipótesis de forma rápida.
ejecutar procedimientos para aclarar las relaciones entre variables, identificar tendencias y realizar predicciones. SPSS es también una herramienta muy versátil, pues permite realizar hojas de cálculo, gestionar bases de datos para procesarlos de modo dinámico, y un aspecto muy importante es que podemos realizar informes personalizados. Todos los métodos de rotación nos van a llevar a la misma conclusión, ¿okay? Sobre todo cuando el número de componentes principales es pequeño en relación al número de variables con las que estamos trabajando. Bueno, vamos a pasar ahora a SPSS y vamos a observar cómo se pueden obtener estas componentes principales rotadas, ¿okay? Y en qué parte del menú está como siempre vamos a analizar predicción de dimensiones y dimensión factor, y aquí introducimos las 5 variables con las que estamos trabajando. Si nos fijamos en los cuadros de diálogos, hay uno específico que es para rotación, ¿okay? Vamos aquí y la solución que viene por defecto es ninguna. Esta es la solución que nosotros tenemos por defecto. Vemos también que aparece la rotación Varimax, Quartimax, Equamax y las otras dos que hemos comentado que son no oblicuas. Podemos seleccionar la rotación Varimax. Le vamos a continuar, vamos a aceptar y esta es la solución. Las comunalidades no me cambian, esto no hay ninguna diferencia, pero si nos fijamos aquí, la varianza total explicada, en la solución, la suma de las situaciones sin rotar, ¿ok? Esta es la solución que teníamos. Estábamos explicando con las tres componentes el 94% de la información, ¿ok? Y estos son los autovalores. Y estas son, ahora veremos esta parte de la tabla, y estas son la matriz de componentes. Aquí habíamos visto que estos dos valores eran relativamente altos y mientras que estos eran negativos en sentido contrario. Mirad, aquí tenemos la rotación Varimax, ¿ok? Fijaros que aquí nos ha cambiado el peso que tienen cada una de las variables. El objetivo de esta rotación es maximizar las cargas factoriales que aparecen aquí, las correlaciones que aparecen aquí, minimizando el número de variables con coeficientes altos. El objetivo de la Varimax es minimizar el número de variables que tienen coeficientes altos aquí. Aquí había 4 que tenían coeficientes más o menos altos, en dependencia del signo, mientras que aquí solamente hay 2. ¿Okay? Y lo mismo ocurre aquí. Aquí había 4 que tienen coeficientes relativamente altos y aquí solamente hay 2. ¿Qué significa eso? Que a la hora de interpretar la componente principal nos damos cuenta que esta primera componente solamente recoge información correspondiente al salario. Es un indicador del nivel salarial de los empleados. ¿Okay? Mientras que la segunda componente es un indicador de la antigüedad, porque solamente tiene valores altos en las dos variables asociadas a la experiencia y la del empleado. La tercera componente, como vemos, realmente no es una componente, es otra variable, porque la que realmente pondera con un 99,9% es los meses del contrato. Esta tercera componente ya hemos comentado que no tiene mucho sentido mantenerla dentro del análisis y los meses del contrato debería de ser una variable que debería ser excluida o quizás incluir alguna otra que tuviera relación con esta para poder sintetizar de forma adecuada. Fijémonos también que aquí, mientras que estas son las varianzas de la rotación, de las variables rotadas, ¿okay? Las componentes principales rotadas. Fijémonos que el 94,8% y aquí es el 94,8%. No cambiamos el porcentaje de la varianza explicada. Con las rotaciones no se cambia ese porcentaje, de las que son seleccionadas, ¿ok? Pero sí internamente hay pequeños cambios. Aquí los autovalores cambian de forma leve, ¿okay? Y eso se traduce un poco en los cambios en las varianzas. También nos da este problema la matriz de transformación de los componentes. Esta es técnicamente la matriz
de la rotación de los factores. Es decir, cómo rotamos cada componente principal es como si fuera un eje de coordenadas, y lo que estamos haciendo ahí es considerar o obtener la matriz que nos rota esos tres ejes. ¿De acuerdo? En principio no es una información que se suele reportar. No solamente teníamos la rotación Varimas, sino que había otras alternativas. Podemos reducir la dimensionalidad, análisis de factor, y en rotación, pues en vez de la Varimas podemos elegir la Quartimax. Y vemos cuál es la solución que nos da. ¿Okay? Bajamos y, como vemos, en este caso, en la rotación Quartimax, los resultados que nos dan son los mismos que en la Varimax, apenas se diferencian, no son exactamente los mismos. ¿Okay? Si cogemos esta y la llevamos, la matriz de componentes, y la ponemos aquí, de los componentes rotados, esta, y lo ponemos aquí, ¿okay? Los componentes rotados, esta es componentes rotados con Quartimax y esta es con Varimax. Como podemos observar, que las diferencias son muy pequeñas, ¿okay? Las diferencias son muy pequeñas. Está claro que hay dos componentes, que es salario y antigüedad, ¿okay? Y aunque si elegimos Quartimax y probamos la siguiente, o una regresión no oblicua, o una análisis factorial de rotación no oblicua, nos va a dar idénticos resultados. ¿Ok? No va a haber grandes cambios. Hay claramente dos factores, y da igual cuál sea la rotación que seleccionemos.